Estás a punto de escuchar una conversación con Antonio Neri, Chief Transformation Officer de Acero, donde hablaremos sobre cómo la transformación digital es un viaje de aprendizaje continuo y no un destino final. Es una jornada, no es un destino, ¿no? Entonces tienes que partir del entendimiento de que habrá errores y esos errores hay que manejarlos como aprendizajes para que el equipo crezca, la organización crezca y pueda ser exitosa. Como toda transformación digital debe de generar un valor tangible y medible para el negocio, siempre hay que medir y siempre hay que empezar por el valor. He visto algunas historias de transformaciones que se limitan a la implementación de tecnología y aquí lo que estamos buscando es la transformación del negocio a través de la tecnología. cómo las estrategias de modernización deben de enfocarse en las capacidades clave primero y no en modernizar todo al mismo tiempo. No vamos a modernizar todas, vamos a modernizar solamente aquellas que hagan sentido con el core. Entonces, a partir de ahí empieza a salir la estrategia. Y cómo es crucial el promotor ejecutivo. Sin un sponsor claro, el 70% de las transformaciones digitales fracasan. Nace desde el sponsorship, el patrocinio de todo lo que se hace. Tiene que tener claramente un dueño para quien esto está funcionando. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias por venir a este espacio. Queremos arrancar por preguntarte, después de 20 años de carrera transformando a varias organizaciones por las que has pasado, ¿cuáles dirías que son tus 3 mejores lecciones para llevar al éxito a una empresa con transformación digital? ¿Cuáles son esas cosas que te ha dejado la experiencia y que se han convertido tal vez en principios o en valores de cómo abordas todo este tema de la transformación y la innovación en una empresa? Hay 3 cosas que puedo mencionar para contestar un poco de una cierta forma tu pregunta. Una de ellas, y probablemente la más importante de todas ellas, nace desde el sponsorship, el patrocinio de todo lo que se hace. Tiene que tener claramente un dueño para quien esto está funcionando. Puede ir desde una transformación digital, de un proceso, de un modelo de negocio, de la empresa completa. Y si esto no tiene como un claro dueño que está empujando y resolviendo muchos de los temas a los que se enfrenta el proceso, pues obviamente esto normalmente no llega a un buen puerto, ¿no? Hay datos ahí, inclusive hasta de empresas consultoras que te hablan que solamente el 30% de este tipo de transformaciones son exitosas por este preciso tema, ¿no? De no tener un patrocinio claro, asignado y alineado. Y eso sin duda te pone muchas barreras. Para mí el mayor aprendizaje o la mayor lección es arrancar siempre con esto. O sea, podemos tener muy buenas ideas en los equipos digitales, con equipos de transformación, pero si no hace sentido para el momento de la empresa o no es el momento, definitivamente no hay que hacerlo, ¿no? Siempre hay que empezar con el sponsorship, con el patrocinio adecuado. Ha habido ocasiones incluso en donde ya estás muy avanzado y ya estás por arrancar y el presidente o el director del consejo dice no es el momento y hasta ahí llega el esfuerzo, hay que replantear, hay que realinear y después construir, ¿no? Esa es una y probablemente la más importante, ¿no? Seguida y muy pegada con esta es el valor de lo que esto genera. Siempre hay que medir y siempre hay que empezar por el valor. Muchas veces he visto algunas historias de transformaciones que se limitan a la implementación de tecnología. Y aquí lo que estamos buscando es la transformación del negocio a través de la tecnología o del pensamiento digital. Entonces, tiene que tener un valor tangible que pueda ser capturado y muy conectado con el patrocinador del proyecto, ¿no? Y el tercero, yo te diría que tiene que ver con que este es un proceso de aprendizaje para todos los que están adentro del proceso del flujo. Es una jornada, no es un destino, ¿no? Entonces, tienes que partir del entendimiento de que habrá errores y esos errores hay que manejarlos como aprendizajes para que el equipo crezca, la organización crezca y pueda ser exitosa. Creo que el punto número 1 es uno fundamental, particularmente cuando se trata de organizaciones grandes, ¿no? Justo ahorita antes de empezar a grabar, nos contabas cómo tu perspectiva podía ir más desde una visión corporativa, menos startup, y es muy real, ¿no? Como sin estos sponsors, muchas veces la idea, por buena que sea, por mucho sentido que uno crea que tiene para la organización, o incluso muchas veces son departamentos enteros los que están empujando cierta transformación, si no existe esta pieza fundamental, puede que la cosa sencillamente no avance. Y también me encanta esto último que dices. Recientemente estoy muy clavado, a Rodrigo le ha tocado mis 1000 reflexiones alrededor de un libro de David Deutsch que se llama The Fabric of Reality. Y él algo que plantea es que todo progreso humano va a devenir en más problemas que causa ese mismo progreso, ¿no? Pero que eso hay que tomarlo justo como el principio de un camino infinito de conocimiento que nos lleva
a mejores lugares que en el que nos encontramos en este momento. Retomando ahí, Antonio, en empresas muy grandes este tipo de decisiones y bueno, pues justo como dices, hay muchas que ni siquiera son exitosas por varios factores de los que mencionas, pero en empresas muy grandes este tipo de transformaciones son muy caras, ¿no? O sea, son sistemas grandes, afectan a muchos empleados, a muchos equipos, pues se tienen que invertir grandes recursos, ¿no? Cuando se trata de implementaciones corporativas, pues también las cuentas de implementación son grandes, las operaciones, es un mar de cosas que hacer y tiene un costo alto. En este momento lideras la tecnología en una empresa que factura miles de millones de dólares al año y, bueno, un error o un proyecto que no se lleve a cabo, pues puede tener un costo muy alto. ¿Cómo lidias con esto al momento de tomar decisiones? Bueno, como te decía en el punto anterior, hay que aprender de los errores. Siempre es un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje no es algo que tiene que vivir aislado. Siempre hay que buscar que cuando hay algo que no va bien, podamos como equipo entender qué lo generó, cuál es la causa raíz, resolver de fondo e incorporarlo a los procesos de construcción u operación de las organizaciones. Pues nos ayuda a que esto no se forme un problema recurrente, que no vuelva a ocurrir y que avancemos, ¿no? Ese es un punto. Y el segundo, y probablemente me vas a escuchar muchas veces decir la palabra talento. Un punto crítico para esto es poner a la persona correcta, en el momento correcto, en el rol correcto, ¿no? Entonces, todo esto tiene también implicaciones del aprendizaje. Cuando logras poner a la persona a hacer lo correcto en el momento correcto, obviamente el aprendizaje se acelera, ¿no? Entonces, hay muchas lecciones que se aprenden, mejoran, se rompen fricciones y puedes avanzar, ¿no? Y cuando decimos talento, nos referimos obviamente a conocimiento técnico, conocimiento del negocio o inclusive hasta manejo de expectativas, comunicación. Hay distintas capacidades que tenemos que trabajar con los equipos para que podamos avanzar y minimizar el impacto o minimizar el riesgo que tenemos ante a una transformación de este tamaño, ¿no? Es un constante y obviamente, dependiendo de la situación, puedas tener al equipo correcto, en el momento correcto, en el proyecto correcto, y ese mismo equipo en un proyecto diferente puede no ser exitoso, puede tener una curva de aprendizaje mucho mayor, ¿no? Entonces ahí hay un reto importante de poder navegar, transitar y poder tomar este tipo de decisiones y apoyar a los equipos, ¿no? Desarrollar un MVP en solo horas no es imposible si utilizas inteligencia artificial. En Acueducto llevamos más de 5 años diseñando y desarrollando software para las empresas más ambiciosas de Latinoamérica. Y este año logramos reducir el tiempo de diseño y desarrollo de un MVP de 3 meses a solo una semana con 3 horas de desarrollo. Si quieres saber cómo lo hicimos, el paso a paso y las herramientas para desarrollar tu MVP, visita masterclass.acueducto.studio, donde podrás acceder al recurso de forma gratuita. Regresamos con el episodio. Oye, Antonio, ¿y hacia dónde te inclinas? ¿Más hacia el planeemos muy bien la implementación y bloqueemos estos puntos de riesgo que pueden parecer evidentes e incluso rascándole pues surgen más? ¿O el lancemos rápido, equivoquémonos rápido y barato y iteramos sobre eso? Más hacia allá. Pues es que depende en que lo estés trabajando, ¿no? Si, por ejemplo, estás haciendo un proyecto para mejorar el proceso de producción, en donde tienes un proceso crítico, en donde, no sé, una corrida de producción tenga un valor millonario, pues ahí eres muy fino en el detalle de la planeación, de lo específico, y dedicas más tiempo a planear. Pero cuando son temas que están más enfocados en la innovación, lo que te interesa es el time to market, ¿no? Acelerarlo para lo que dices, ¿no? De ir a probar el concepto y equivocarte rápido y aprender rápido y seguir adelante, ¿no? Entonces, aquí te doy dos ejemplos que van de extremo a extremo, ¿no? Entonces, el talento, el perfil y las capacidades de uno es diferente al del otro, ¿no? Entonces, también hay perfiles para cierto tipo de proyectos que hay que trabajarlos de forma diferente, conectarlos de forma diferente, o planearlos y ejecutarlos de forma diferente, ¿no? Está mucho en función del riesgo o el tipo de proyecto o producto que estás construyendo, ¿no? Entonces, está mucho en función de eso, ¿eh? Puede ser muy distinto cuando hay mucho dinero en la mesa, ¿no? Cuando es un proceso justo delicado, pero aún ahí no dirías que puede haber matices dentro de este tipo de estrategias porque pueden hacerse pequeños cambios incrementales
acercándose a un cambio más grande. Y hay momentos donde no se puede, ¿no? Si se tiene que cambiar el core de lo que se está haciendo, pues no, vamos, esa no sería una estrategia para continuar. Pero comparando esas dos, ¿no? Algo más planeado contra cambios incrementales, incluso en un proceso crítico, ahí ¿qué en tu experiencia funciona mejor? Parecería sencilla la pregunta, pero tiene varias dimensiones, porque podemos tratar de contestártela en varias dimensiones. Si estás trabajando con un equipo maduro, que tiene conocimiento profundo del proceso, que es algo que está como muy entendido y no hay tanta disrupción, puedes trabajar en un proceso de mejoras incrementales o de innovación incremental. Si estás trabajando en algo donde la incertidumbre es muy grande, si estás trabajando en algo donde no tienes control de muchas de las variables sobre las que estás trabajando, probablemente aplique un híbrido aquí de experimentar rápido, probar, regresar y decir, ya aprendí, ahora déjame con el entendimiento que tengo hacer una planeación más profunda para ir a resolver estos tres problemas que ya encontré en mi proceso de experimentación. O puedes tener otro donde es un proceso completamente experimental, en donde te apliques un proceso de pruebo, aprendo, me equivoco rápido o acierto rápido y regreso e itero N veces hasta lograr un resultado esperado. De esos últimos a mí me han tocado muy pocos. Ha habido muy pocos como de este tipo. Me han tocado más como el primero de mejoras incrementales o como el segundo, donde vas, pruebas, aprendes y regresas como a hacer la versión desde la uno a la 2, regresar y hacer algo un poco más grande, ¿no? Cuando hablamos de cosas que son como más controladas y conocidas, ¿no? Cuando son cosas completamente disruptivas, que es el otro ejemplo, sí hay que iterar más rápido, moverte más rápido, ¿no? Iterar mucho, tener iteraciones más cortas, ¿no? Te digo, está en función del nivel de riesgo, de la madurez del proceso, de la disrupción del proceso, inclusive donde tú aplicas alguno de estos enfoques, ¿no? Porque me imagino que aunque se conozca muy bien, o sea, con tu equipo interno de transformación, conozcan muy bien los procesos, pues de todas formas siempre hay un elemento, o sea, nunca se trabaja con cero incertidumbre, ¿no? Porque al ser un proceso de transformación digital, hay un elemento nuevo que estamos introduciendo a la ecuación, ¿no? Y se trabaja con hipótesis además, ¿no? Siempre es una hipótesis a probar que pues puede que sea o puede que no. 100%. Muy bien, y Antonio, nos encantaría también preguntarte, tal vez desde la posición en la que estás ahorita o agarrando de tu experiencia, ¿en qué áreas has considerado o consideras que la experiencia de usuario es vital que sea impecable, ¿no? Porque también siento que aquí tenemos como estos dos polos donde hay cierto software que muchas veces puede ser interno, que puede parecer una tabla de Excel con el UI más pinchón de la vida, ¿no? Y tenemos por otro lado experiencias súper pulidas que son utilizadas como de una manera muy ruda, como más client facing, o muchas veces también esas mismas experiencias tienen que ser desarrolladas hacia adentro. Entonces, sí, ¿dónde has visto tú que este tema del UX pues es vital que sea impecable, ¿no? No solo que haya un trabajo detrás de eso. Este es un tema para el reto actual profesional, para la empresa donde estamos ahora. Es un tema muy nuevo y que estamos empezando como a madurar y digerir y estamos viendo y tocando como que la punta del iceberg en cuanto a los beneficios de esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varias hipótesis, ¿no? Una de las hipótesis es que si tú trabajas en una mejor experiencia de usuario, puedes bajar por ahí los datos que maneja el equipo, es que hasta un 30% el tiempo de desarrollo. Entonces, porque eliminas muchísima de la incertidumbre cuando la experiencia de enfrentarte a una aplicación, sea móvil o sea web, cambia radicalmente la forma de interactuar, ¿no? Entonces, eso hay una estimación de que los desarrolladores dedican mucho tiempo a esta parte visual. Entonces, cuando tú la apoyas y cuando tú le metes diseño y cuando trabajas de forma diferente, pues eficientas más el tiempo de desarrollo y el desarrollo se enfoca más en resolver el problema a trabajar en el desarrollo, ¿no? O en el modelo que estén trabajando, ¿no? Esa es una, donde lo hemos visto que esto tiene, donde lo hemos estado metiendo más y donde hay una intención de hacerlo más, es en la que está más cercana a los clientes, que es donde hemos visto en la interfase hacia el cliente, es donde está enfocado el esfuerzo que estamos haciendo ahora de mejorar esa experiencia del cliente. Tenemos nosotros poca interacción con mecanismos digitales hoy día hacia las transacciones con clientes, son algunos temas
muy particulares de ciertos modelos de ingreso de pedidos o de portafolios, y hay una intención de irnos más hacia allá, muy marcada y muy notoria se nos está moviendo esto, y está arrancando, sí, con experiencia de usuario, con el concepto, ¿no? Entonces es algo relativamente nuevo, yo lo que para nosotros, en la industria, en el giro en el que estamos, y yo te diría que donde lo estamos buscando más enfocar y trabajar es en lo más cercano hacia el cliente, que es esa frontera entre la empresa y quien compra o usa nuestro producto. Mira que siempre, que nos gusta hacer mucho esta pregunta, Antonio, porque depende mucho luego del giro de la empresa o del corporativo particular. Porque luego, bueno, experiencia de usuario interna puede ayudar mucho a lubricar un poco un montón de procesos que en organizaciones muy grandes pueden consumir mucho tiempo, recursos o así, ¿no? Sí, y que mira, y perdón, porque ahí, ahorita que dices que hacia adentro, nosotros empezamos a movernos mucho hacia este concepto de experiencia de usuario, porque hace un año, poco más de un año, hicimos el despliegue de un sistema de compras, donde este sistema pues tiene varias interacciones, inclusive para flujos de aprobaciones de compras, ¿no? Veníamos, hicimos un cambio de un desarrollo interno a un producto más comercial, ¿no? Entonces, en este proceso de este cambio, pues sí hubo un cambio en la experiencia del usuario, en la interfaz gráfica, y sí hubo un cambio importante en lo que se enfrentaban. Y por ahí cometimos algunos errores en cómo vivíamos la experiencia de la persona que se va a enfrentar a la interfaz, la asumimos y sí tuvimos muchos aprendizajes, ¿no? Entonces, fue interno, ¿eh? Fue una aplicación completamente interna, no era ni tan siquiera expuesta a proveedores, era completamente interna y sí hubo un aprendizaje importante. Entonces, dado ese aprendizaje, lo que hicimos fue decir, oye, entonces, ¿y cómo nos ven los clientes con lo que estamos haciendo? Entonces, como es nuestro primer punto y donde viene mucho de la imagen de la organización hacia afuera, dijimos, ahí es donde hay que poner el foco para esto empezarlo a cambiar. Y obviamente esto ya está empezando a influenciar mucho de lo que hacemos para muchos de los sistemas, estamos moviéndonos hacia ese pensamiento, hacia esa capacidad de mejorar la experiencia del usuario. Sí, y es muy interesante que suele ser como dices, ¿no? En tu primera respuesta, que es un proceso iterativo donde difícilmente a la primera le atinas porque pues es algo que no era así y ahora te estás encaminando en una dirección distinta, ¿no? Pero en este proceso iterativo pues uno ve los errores que se cometieron o bueno, las cosas que todavía no llegan a cumplir con la hipótesis que se plantea desde el principio y en corregirlos y en dar esas vueltas, pues es que se llega a la solución final, ¿no? Pues cuando es algo nuevo, difícilmente le vas a lograr atinar nada más por diseño, ¿no? Y ahí lo que se vuelve relevante es esa velocidad de iteración, ¿no? Donde logra uno darle cuándo sale la versión 1.2 y la 1.3 que corrigen estas fallas de aquí. Me aviento la siguiente pregunta, que esta es una pregunta que cuando viene gente que está en tu posición, Antonio, no podemos no hacerla porque es un patrón que hemos detectado, que es algo a lo que todas las personas que están en tu posición justo se enfrentan, que es este tema de cómo modernizar un sistema que ya es legacy sin afectar el día a día de un corporativo donde justo pues tiene un montón de uso. Hay ahí, muchas veces pues acá dicen la analogía, ¿no? De que es como intentar cambiar las llantas de un camión mientras el camión no puede frenar, ¿no? Cuéntanos, en tu experiencia, ¿qué es lo mejor que has aprendido en este reto? Mira, cuando empezamos mucho esta jornada, hace 3 años, par de años, la cantidad de aplicaciones que hay en la empresa, hicimos el cálculo del tiempo que nos llevaría modernizar todo esto y eran 6 años de todo el equipo, solo enfocados a esto y no haciendo otra cosa, ¿no? Sin distractores, entonces dijimos, eso no es posible. Entonces, ¿qué enfoque tomamos? Y hay incendios por todos lados, ¿eh? Hay muchos temas por resolver, hay muchos retos por resolver, y hay otros temas que están con relativa estabilidad o estables, ¿no? Entonces lo que dijimos es, pues empecemos a armar una estrategia de modernización muy ligada a la estrategia de transformación. La estrategia de transformación tenemos como muy trazado la implementación de un ERP con un CRM, con un sistema con un BRM para
digamos, compras, CRP y la parte del CRM, eso como que sea el core digital, ¿no? Interconectado. Y alrededor de esto, pues hay alrededor de 250 aplicaciones que habrá que eventualmente modernizar. Entonces lo que dijimos es, no vamos a modernizar todas, vamos a modernizar solamente aquellas que hagan sentido con el core. Entonces a partir de ahí empezó a salir la estrategia, identificamos algunas cuantas que van a quedar al final de esta jornada alrededor de unas 70, 80 aplicaciones con el core digital. Y esas 70 aplicaciones más yo te diría 10 o 20 que sean como de especialización para ciertos modelos de negocio, es lo que debe de armar el ecosistema digital de la organización. Entonces, es un plan a 5 años, que va a tomar un tiempo desarrollarlo. Y el enfoque, obviamente, como no puedes parar y va moviéndose como tú dices, el camión y hay que cambiar la rueda, lo que estamos haciendo es proyectos o productos que tienen un impacto estratégico, lo que estamos buscando es modernizarlos a la vez que hacemos las mejoras. Y lo que estamos asegurándonos es de que construimos bajo una arquitectura en el cual no tenemos que regresar a reconstruir. Entonces lo resolvemos de una vez por todas, ya conectado y pensado que va a vivir en qué ecosistema va a vivir. Entonces de esa manera lo vamos construyendo. Entonces en lugar de ir a atacar la modernización de todos y vivir el día a día, vamos tomando esto por pedazos o por tramos de la cadena de valor de la organización y vamos modernizando, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues sí, cuando entras y modernizas un pedazo de la cadena de valor, pues sí empiezas a apagar algunos incendios o empiezas a crear otros en la convivencia, ¿no? Entonces, pues, se va moviendo, ¿no? Pero lo que sí tratamos de hacer es esos 6 millones de horas que te decía yo o esos 6 años de desarrollo para poderlos mitigar, lo que estamos buscando es que en lugar de atacar el todo, romperlo en partes, irlo atacando por partes y cada parte que vamos modernizando, pues ya es la definitiva, ¿no? Entonces por ahí va más o menos la estrategia y así es como lo estamos transitando, ¿eh? Oye, Antonio, ahí, a ver, 250 aplicaciones es un número altísimo. Y bueno, las empresas grandes usan un montón de aplicaciones, pero de todas formas es un número grande, ¿no? De otros lugares donde has estado aquí, digo, ya me asentiste con la cabeza, pero te voy a dejar contestar para que quede grabado en la voz. O sea, son muchas aplicaciones aún para un corporativo de ese tamaño. Yo he visto más, o sea, he visto compañías que tienen más aplicaciones. Es que está mucho en función de cómo diseñas y cómo arquitectas los temas, porque alguien te podría decir, tengo un RP que ahí meto todo y tengo una aplicación, pero en realidad lo que tiene son muchas capacidades metidas dentro de un producto, ¿no? Lo que se ha venido haciendo es que, como no había en la arquitectura legada, no había como un pensamiento sistémico punta a punta, pues había un sistema para comercial, había 4 o 5 sistemas de manufactura y así sucesivamente, ¿no? Estaban muy orientadas a los hilos o están muy orientadas a los hilos. Lo que estamos buscando es cambiar la arquitectura desde entendiendo cómo se comunican los equipos, cómo fluye la información en la organización y en base a eso ir redefiniendo la arquitectura. Y ahí es donde está la bajada del balón y la ganada de algunas de estas, ¿no? ¿Es mucho, es poco? Pues la respuesta que te daría cualquier consultor es, pues depende, ¿no? En nuestro caso, yo te diría que sí creo que es mucho, sí es mucho y definitivamente con este plan a largo plazo debe de quedar en algo mucho más razonable, ¿no? A ver, dos preguntas que son en realidad más veloces, ¿eh? Una es, ¿cuál es el máximo de aplicaciones que has visto en una compañía donde hayas trabajado? Y la otra es, ¿a cuántas aspiran llegar después de este plan estratégico de 5 años? Aspiramos llegar alrededor de, como te decía, alrededor de 70 a 100 aplicaciones, ¿no? Entonces sí es porque te dije 250, pero 250 más, ¿no? Entonces es una reducción de un tercio, ¿no? Llegar a un tercio de lo que hoy ya tenemos, ¿no? Y obviamente eso, más que la cantidad de aplicaciones, la forma en la que lo estamos viendo es las capacidades, cómo vamos construyendo capacidades en la cadena de valor. Entonces las capacidades pudieran caber en 10 sistemas, ¿no? O en 10 aplicaciones, o en 10 productos, o en 5 plataformas, si me permites decirlo así. Entonces, la idea es plataformizar las aplicaciones y las capacidades. Hoy ya tenemos declaradas 5 plataformas nosotros y dentro de cada plataforma, pues es que va haciéndose esta modernización de la que estamos hablando, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el ideal? O en las que me ha tocado vivir. Mira, en experiencias previas teníamos 4 o 5 aplicaciones que manejábamos el core business en 4 o 5 aplicaciones. Estaba todo muy consolidado. Estoy hablando de un conglomerado europeo, muy estructurado. Y pues había mucho control de los procesos y no había desviaciones, ¿no? No había manera de que alguien dijera, oye, voy a poner un sistema. Era todo había muchísimo gobierno sobre las capacidades del negocio, era una operación muy estándar, muy estándar, que es pues empresa holandesa de iluminación, ¿no? Entonces ahí sí está como muy cerrado el ecosistema, al menos lo que los equipos comerciales, que es donde yo trabajaba, pues estaba muy acotado, ¿no? Entonces tenías CRM, tenías un RP, tenías un sistema de precios y cotizaciones y uno que conectaba con manufacturas, donde manejaba la demanda, ¿no? Y se acabó. Así es más o menos la operación, ¿no? Y es interesante porque como que llegar a este espacio donde hay muchísimas aplicaciones y que hay que consolidarlas en clústeres, ¿no? O muchísimas capacidades que hay que consolidar en grupos para que sean más fáciles de gestionar, o incluso para asignarles recursos, ¿no? Porque es más fácil decir, pues hay 5 equipos, ¿no? O, 5 grandes equipos que cada uno tendrá dentro su organización. ¿Crees que es natural primero llegar al desorden y después organizarse o plataformizarse en el crecimiento, digamos, acelerado de una empresa que va teniendo necesidades y las va atacando? O más bien, sí que se puede prever si desde el principio se piensa de forma más sistémica. Esta pregunta, déjame te la contesto diferente, porque está en función de la historia de las organizaciones, porque donde estoy ahora pues, es una empresa que tiene 73 años y ha venido creciendo orgánicamente o adquisiciones. Entonces, cuando creces orgánicamente y vienes no eres un nativo digital, pues obviamente tienes un proceso diferente. Entonces tienes que evolucionar, tienes que transformarte hacia algo más digital para poder gozar de los beneficios que da el operar digitalmente, ¿no? O hay compras y adquisiciones e integraciones de compañías, o se compra la compañía y nunca se integra, que hay varios casos aquí y en otras experiencias, ¿no? Entonces eso te va generando que tengas tu ecosistema de aplicaciones, pues te empiece a abrir y empiece a ver todo esto, ¿no? Pero aquellas empresas que nacieron digitalmente hablando, están más consolidadas, y es menos presente ese problema del que estamos hablando aquí. Yo no lo llamaría un problema, ¿no? Es una realidad, o sea, es en lo que viven las organizaciones, es hacia donde siempre estás buscando optimizar y eficientar y en algunos otros transformados. Ese es un buen punto, o sea, puedes tú buscar en este tipo de empresas, y primero integrar para eficientar, después para crear o construir valor alrededor de lo que estás operando, y ya pensando más en un ambiente mucho más disruptivo, pues hasta crear nuevos negocios que te ayuden a vender, distribuir o a irte a negocios alrededor de lo que estás haciendo. Entonces, está mucho en función de la intención de la organización, del legado de la organización, la historia de la organización, inclusive cómo crece, ¿no? Orgánica o inorgánicamente. Claro, y como bien mencionas, es un resultado natural del paso del tiempo, ¿no? A mí muchas veces me parece como esta gran paradoja de, wow, como un corporativo, un negocio hace 20 años decidió precisamente hacer lo que están haciendo hoy mismo, que es innovar, y se invirtió en software, en infraestructura, que después con el paso del tiempo se convierte en legacy, y lo que en un momento funcionó para potenciar las capacidades tecnológicas de tu negocio, hoy está siendo un impedimento para poder ir a la agilidad que presentan pues nuevos paradigmas o nuevos frameworks de construcción de software y demás, ¿no? Pero es ahí una vez más donde, como hace 20 años, se tuvo el ímpetu de decir, bueno, no, hay que cambiar las cosas y ir hacia una nueva dirección, pues toca volverlo a hacer de manera cíclica y ahora con esta nueva problemática, ¿no? Que es actualizar lo que ya se hizo viejo, pero Perdón que te interrumpa. Y también es chistoso lo que decimos, ¿no? Porque estamos aquí hablando de problemas y de complejidades, cuando en realidad, pues es una empresa que factura miles de millones de dólares al año, ¿no? O sea, por eso me gustó mucho que dijeras, no, bueno, más que un problema es una realidad y es ahora pues el lugar donde les toca operar, ¿no? Y la dirección en la que se quieren mover. Pero claro que pues estas situaciones las tienen empresas que son gigantescas, que han llegado ahí en crecimiento, justo como dices, orgánico
no necesariamente desordenado, pero orgánico, ¿no? O sea, no es un despliegue de capital gigantesco y se pone un negocio con una base enorme desde el principio, sino el ir creciendo, pues hace que de forma rizomática, ¿no? Le salga un brazo del brazo y luego otro tentáculo. O sea, aquí estamos hablándolo como si fueran retos, oportunidades, realidades, ¿no? Yo cuando converso con pares de otras empresas, de otras industrias, todos estamos en la misma, ¿eh? O sea, todos estamos en la misma y tiene temas entre modernización, entre tecnología, entre retos de negocio, y otra que también es muy sonada, y por eso decía que me van a escuchar mucho de eso, es talento, ¿no? Porque el talento, la velocidad en la que se están moviendo muchas cosas en la tecnología, dependen para que las puedas adoptar, construir, desarrollar o explotar y sacar beneficios, pues obviamente dependen del talento. Y el talento en algunas ocasiones se mueve a la misma velocidad la tecnología, pero en otros casos no necesariamente. Pues ahí es donde los pares, es donde hay como mucha coincidencia de los retos, ¿no? De esto que estamos hablando. Claro, porque empezamos a hablar justo ya de temas como surge un nuevo framework que te permite hacer software de una manera muy ágil, ¿no? Pero cuando quieres implementarlo a gran escala, resulta que los programadores que dominan ese framework que es tan innovador son súper poquitos, ¿no? Y están como súper competidos y bien demandados. O después integras una de estas tecnologías a tu empresa y te das cuenta que la comunidad de desarrolladores o en Internet que solucionan problemas a las preguntas que existen, pues es mínima, ¿no? Y te toca hacer a ti el conejillo de Indias cuando pues tal vez no estás en posición de serlo, ¿no? Y eso hace que te des unos 3 pasos para atrás y escojas una tecnología tal vez que no fue desarrollada este año, pero que sí tiene una buena comunidad detrás y que hay un buen pool de talento para poder contratar gente, porque si no, vaya que sí estás en un problema. Y a ver, y ahora sí, pasando a otra pregunta que queríamos hacerte, Antonio, para dejar atrás un poco la abstracción, nos encantaría que nos contaras un ejemplo de cuál ha sido uno de tus más grandes logros en transformación digital o algo donde pues tú personalmente te sientas orgulloso de lo que se haya construido o conseguido desde esta posición que llevas. Probablemente te conteste, no, porque a mí me ha tocado hacer transformaciones no solo digitales, sino participar en transformaciones de negocio, en integraciones de negocio, en separaciones de negocios, en inclusive hacer por ahí el proceso el ejercicio para poder vender una parte del negocio, ¿no? O sea, de desinvertir en una parte y hacerlo. Entonces, ahí yo podría mencionarte varias. Por ejemplo, a mí me tocó participar en una de las grandes de bebidas y alimentos, en la integración de dos unidades de negocio, que se llevaba componentes de estrategia, de organización, de procesos y de tecnología, que hizo una integración. Esa para mí ha sido la más grande de mi carrera y la de mayor aprendizaje, porque tuvo muchas vertientes, que no solamente eran las digitales, tuvo muchas dimensiones ese reto, ¿no? Te puedo decir también en la empresa de iluminación en la que estuve, que se hizo una implementación va a parecer muy sencillo lo que voy a decir, pero tuvo hacia adentro un reto bastante importante de manejo del cambio cuando se implementó una herramienta de configuraciones, cotizaciones y precios. Tú cuando haces una cotización de un producto, pues uno en el mundo digital pues es en línea, ¿no? Pero en una tradicional, oye, pues habla la planta, habla el almacén, qué inventario tienes, tengo producto, no hay que fabricarlo, está disponible, tiempo de entrega. 3 semanas después regresas con una cotización. Entonces eso en los tiempos actuales pues era impensable y estábamos perdiendo negocio. Entonces lo que se hizo fue hacer esta implementación de esta herramienta y le cambió de 3 semanas, 4 semanas a minutos en línea prácticamente con clientes. Entonces, fue algo que estoy hablando de esto, fue hace alrededor de 7 años, 8 años. Parece muy sencillo el proceso, pero tuvo implicaciones importantes, ¿eh? Y no fue ni tan siquiera un trabajo de desarrollo, fue mucho manejo del cambio para implementar una herramienta. Y en la actualidad, yo les diría que ya pensando en otros modelos en la empresa actual, hicimos, por muchas razones, tomamos la decisión sobre todo por queremos hacer una transformación de datos en la organización, tomar decisiones basadas en datos. Tenemos que hacer, para poder implementar estas capacidades más digitales, tenemos que hacer una migración de datos a la nube en tiempo récord para los tiempos de la industria
y de la empresa. Y cuando empezamos a migrar los datos dijimos, no, tenemos que subir todo el data center a la nube. Lo hicimos en un par de meses. Y eso para los tiempos de la empresa pues fue un esfuerzo importante. Tuvimos algunos aprendizajes, hubo algunos problemas operativos que se tuvieron que subsanar, pero hoy día estamos operando y toda nuestra data está pues, con un hyperscaler, ¿no? En la nube. Y eso obviamente nos ha abierto cualquier cantidad de capacidades que antes eran impensables poderlas hacer. Entonces, ahí te diría que en estos, como que te lo digo muy abierta la respuesta, pero como alrededor de estos donde están como los grandes temas, ¿eh? Me encanta que muchas veces cuando preguntamos cosas de este tipo, siempre hay una respuesta de entre el arsenal, que es una reducción bárbara de tiempos de, ajá. Y esa siempre, pues no sé si te diste cuenta, pero yo te vi sonreír mientras dijiste esta reducción de tiempo, porque 4 semanas a unos minutos, pues es una barbaridad operativamente para un negocio, ¿no? Tuvimos un cambio de proceso internamente donde cambiamos de entregar en 16 semanas, porque estábamos haciendo la actualización de la comunicación ahí en algunos documentos perdidos. Nos tardamos en entregar un MVP 16 semanas y ahora nos tardamos 10 días. En un prototipo, 20 días para que salga, para el lanzamiento, ¿no? Y fue cuando me encontré la fecha que dije, wow, y le tomé un screenshot, se lo mandé a Arteo y le dije, para que no se te olvide dónde estábamos antes de hacer estos procesos, que no necesariamente son procesos de transformación, pero sí es una reducción de varias magnitudes de escala, ¿no? Y darse cuenta de haber logrado una eficiencia de ese tipo. Es que ese tipo de eficiencia, podría contarte muchas otras que esas las tengo todavía un poquito más privadas, porque todavía no están públicas, pero a raíz de lo que te decía de datos en deseo, se están haciendo muchas cosas. Y hay muchos cambios de hacer cosas que eran de semanas a segundos para poder tener una cotización, por ejemplo. Y empiezas por la eficiencia, pero después de eso, como lo es tan eficiente, puedes ganar nuevos negocios que antes no perdías por la agilidad. Entonces eso te lleva a pensar no solamente en el tiempo, que tú lo referías, Rodrigo, la eficiencia de tiempo de días a minutos o segundos, ¿no? Entonces ahí hay un primer paso. Pero después de viene el de ya logré bajarle el tiempo, hacerlo más eficiente. Ahora, ¿cómo hago con esa información, con esa data que tengo, alinear a la cadena completa para poder servir mejor? Y si sirvo mejor, puedo ofrecer un valor diferente y puedo ganar más negocio. Entonces, hay una escala diferente que es una segunda etapa. Y si lo dominas, puedes hasta vender el producto y hacer otro tipo de negocios, ¿no? Entonces, hay como que un pensamiento que se desbloquea cuando empiezas a verlo de esta forma y que te abre cosas que no habías visto en el pasado, ¿no? Entonces, ahí sí para mí, eso es de los grandes temas, ¿eh? Eficiencia en tiempo, productividad, apalancar el negocio a una escala diferente y nuevos negocios. Claro, para que esta eficiencia se vuelva entonces una ventaja competitiva, ¿no? Que se pueda aprovechar. Y es justo la cita que dijo Arte al principio de la conversación del autor que ya me debería de saber de memoria porque me ha dicho... Es que ha sido una aventura de contarle diario lo que leo en este libro. pero claro, cada avance tecnológico crea un montón de problemas, porque ahora digo, bueno, pero ya puedo hacer esto y ahora con esa, pues mira, le voy a decir ansiedad, a falta de una mejor palabra, ¿no? Pero ahora con esa ansiedad de esa nueva posibilidad que tiene uno enfrente, pues ya las cosas que antes así eran y nada más era parte natural del proceso, se vuelven molestas, ¿no? Ya son bloqueantes para poder pues volverse uno más capaz o poder tener más clientes. Nada te sirve entregar 10,000 cotizaciones y solamente puedes seguir surtiendo 100, ¿no? Y este tipo de cosas que antes nada más eran realidades y se vuelven problemas al momento que consigue uno este avance tecnológico transformativo. No, hombre, y muchas veces es hasta que sucede este cambio de paradigma o este progreso, hasta que te das cuenta que hay una nueva cosa que tienes bajo tus narices, ¿no? O sea, muy pocas veces tienes tú el privilegio de poder tirar una visión donde dices, bueno, si yo hago esto, después puede pasar esta cosa en específico y hacemos esto, sino que más bien resuelves de cierta forma el problema que tienes frente a ti. Ahora estás en una posición nueva que presenta nuevas oportunidades y es ahí donde justo comienza este proceso más de apalancarse y de, pues sencillamente comenzar a operar de manera distinta a como se hacía antes. 100%. Bueno, otra pregunta que tenemos para ti, Antonio, en materia de UX y de particularmente la industria de la construcción como
como un overall. ¿Dónde notas tú o identificas tú que hace falta mejorar esta experiencia de usuario, ¿no? ¿Dónde esta industria podría beneficiarse de interfaces más cuidadas, más intuitivas? Mira, sin duda lo que conecta con lo más cercano al cliente, ¿no? Esta experiencia de la parte más transaccional de poder conectar tus procesos comerciales con quienes compran o comercializan, utilizan tus productos o soluciones, es donde en la industria yo veo la oportunidad más grande. ¿Eh? Es muy tradicional la forma que se maneja en la industria. ¿Eh? He visto por ahí, por ponerles un ejemplo, por ahí se hizo muy popular un pedido de uno de nuestros clientes tipo que en un pedazo de cartón, a puño y letra, le pasan al comercial el pedido, ¿no? Que viene, pues viene de una obra, ¿no? Entonces, la persona que está en la obra, pues así levanta el Ujú, pedido y pues claro. te lo pasa a algún representante. Entonces, pues, esos son algunos de nuestros clientes, ¿no? Obviamente hay otros más sofisticados, ¿no? Pero hay tocas en la construcción de este tipo de situaciones. Y ahí es donde hay una oportunidad, por ejemplo, de eso que dijimos es cómo lo podemos, cuando lo entregan así, cómo lo puedo digitalizar, cómo puedo cambiar la interfaz. Entonces dices, bueno, esa persona probablemente en algún momento va a tener acceso, no sé, a un celular, bien WhatsApp, mándame un mensaje y agarro el pedido, ¿no? Te contesto con la cotización y entonces ahí empieza a construir otras cosas. Entonces, para nosotros lo que es más importante ahora y donde yo veo el rezago más importante en la industria es de esta parte de UX, es lo que está más cercano a la interacción con el cliente, el usuario de productos y servicios. Me encanta ese ejemplo de esa cotización porque es como la versión analógica de lo que intentamos replicar en empresas súper focalizadas a la tecnología con las pruebas de usuario, ¿no? Y asegurarnos ahí de que lo que el usuario está acostumbrado a hacer o lo que está pensando, incluso lo que le resulta más cómodo o la vía que él encuentra para hacerlo, pues es la que estamos construyendo o intentando digitalizar para no, ajá, sí, o sea, por ejemplo, pues, si es una app con un montón de parámetros para poder cotizar, pues igual esta persona de la obra no va a utilizarla en ese momento, ¿no? Pero en WhatsApp, un audio, algo más sencillo, algo con ella y que le prediga parte de, pues eso sí, es algo que tiene que tiene más sentido, ¿no? Oye, Antonio, y la industria de la construcción, pues así como decías, es una que luego no está tan digitalizada, ¿no? Bueno, en general, me los habías comentado que con tus pares esto es algo que se vive en general, ¿no? ¿Consideras que para ustedes esto es una oportunidad y un momento para hacer alguna operación audaz o es más bien un impedimento y algo que tienen que correr para hacer como un catch-up? Hay un poco de las dos, ¿eh? O de las tres que mencionas, porque sí, obviamente sí hay que hacer un catch-up, sí se puede hacer un leapfrog, y también hay como temas que también pueden ser más operativos o de mejora continua, ¿no? Yo te diría que en general en la industria, dependiendo, porque uno piensa industria de la construcción, y en esa industria de la construcción hay varios mercados y varios segmentos que tienen necesidades diferentes. Entonces, te voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Distribuidores a los que les vendes muchos productos en poca cantidad, más variedad que volumen, pues tienen unas ciertas necesidades más especializadas. Entonces, con ellos es mejor planear los pedidos que vas a necesitar y a ver si lo tengo en almacén, ¿no? Entonces, es hacer planeaciones y más programación. Para eso necesitas más data, más inteligencia y más, para poder generar de la cantidad de volumen, poder generar la mejor rentabilidad para lo que sirve si atiendes. Entonces, ahí hay, por ejemplo, en los negocios de distribución, te requieren muchísima inteligencia de negocios para poder ganar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los equipos de estrategia comercial, pues hablan de segmentaciones o hablan de planeaciones con los clientes y distribuidores. Entonces, todo eso requiere un sustento fuerte en datos. Hay otro segmento del negocio más, mucho más avanzado, que son los que venden proyectos, obras de infraestructura. Entonces ahí atienden a un cliente, pero con muchas peticiones y muy especializadas, y las herramientas que requieres para eso son muy diferentes. Desde poder leer un plano o digitalizar un plano o deshuesar un plano para poder tomar partes de ahí y hacer cosas diferentes, hasta planear las entregas, atender reclamaciones por tiempos de entrega. O sea, son necesidades muy diferentes dependiendo del mercado y segmento. En general, hay un poco de todo, ¿no? En lo que toca la industria, ¿no? Distintos segmentos, distintos mercados, con distintos niveles de sofisticación.
Y pudiera parecer que una empresa, por ejemplo, que vende commodities, pudiera parecer que es más transaccional, pero mientras el commodity sea más privilegiado el precio, más competitivo tienes que ser con otras capacidades. Entonces ahí es donde está la oportunidad de hacer diferenciación con tecnología, con digital, con datos. 100%, ¿no? Es ahí donde está el punto de oportunidad o el punto de fuga que puede sacarte de esta carrera de precios, porque más bien entras a un tema de experiencia, funcionalidades, capacidades que brindas. Ajá, exacto, 100%. Y bueno, otra pregunta que teníamos por ahí, Antonio, era si hubieras tenido anteriormente en otras empresas la posición que tienes hoy de CIO, CTO, ¿no? Porque bien nos mencionabas, ¿no? No en todas era un rol tecnológico el que jugabas. ¿Qué transformarías digitalmente o cuáles serían tus apuestas? Y mira, más que transformar digitalmente, yo te diría cuál sería la apuesta. Y la apuesta, ya lo dije 2 o 3 veces, y lo mantengo en el talento. Teniendo el talento adecuado, trabajando en el proceso, producto, proyecto adecuado, en el momento adecuado, genera grandes resultados, ¿eh? Entonces, eso es a lo que le apostaría, le he apostado y le seguiría apostando, es a trabajar con el talento, ¿eh? Sí, justo. ¿Qué tipo de cultura de trabajo te gusta o qué valores son los que te gusta identificar en gente que vas a sumar a tu equipo o a proyectos distintos? ¿Qué has aprendido en esa dirección? Está mucho en función del reto, ¿no? Pues el reto actual, la empresa, el giro actual tiene como muchos componentes de digitalización, en donde necesitamos mucho expertise técnico para acelerar esta modernización de la que hablaba. Ahí hay mucho enfoque en el skill técnico. En otras ha sido más el enfoque estratégico, ¿no? Entonces, en función del reto, está como irse metiendo a entender y conectar y desarrollar. Y después de cierto tiempo, cómo vas ayudando que se vaya desarrollando el talento y vaya avanzando contigo, ¿no? Para mí está alrededor de esto, ¿no? O sea, lecciones aprendidas es leer muy bien el momento, actuar en consecuencia de este momento, ¿no? Muchas veces implica tomar decisiones complicadas, difíciles, y también ha implicado tener que buscar talento hasta en los lugares menos pensados, ¿eh? No, quitar la barrera geográfica y buscar dónde está el talento que te va a ayudar, el talento que va a brillar en el momento en el que estás. Y es increíble cuando gozas el privilegio de estar en una compañía que es grande y tiene los recursos y puede hacer la apuesta de intentar atraer al mejor talento posible del mundo, ¿no? No importa en qué lugar estés, te podemos traer, porque realmente lo que se está construyendo es algo tan relevante y también entrando en esta misma concepción de que el talento es lo más importante para llevar a cabo las iniciativas de manera correcta, eh, pues de poder justo hacer apuestas donde la barrera geográfica no sea un tema, donde se pueda ofrecer un salario competitivo y las condiciones correctas para que alguien brille resolviendo problemas y aportando valor. Ay, pues esto nos lleva a la última pregunta de la entrevista, Antonio, y es ¿cuáles son los KPIs que más te interesa mover este 2025? Estamos cerrando el primer trimestre del año, entonces, ¿cuáles son los que envisionas para los próximos tres? Y sobre todo, pues, si hay alguno que estés midiendo de alguna forma particular que te parezca a ti interesante comentarla, pues cuéntanos también. Yo te diría que hay dos en los que hay como mucha atención, ¿no? Uno, por el momento, por el enfoque, hay mucho foco al valor. Entonces, al valor y a la entrega, son esos dos, para responderte la pregunta corta, ¿no? ¿Por qué el valor y por qué la entrega? El valor, cuando yo digo valor, nos referimos o ayudo a la organización a que venda más, la habilito para que venda más, o la ayudo para que gaste menos, ¿no? Entonces, esa es la ecuación de valor. Entonces, la suma de te ayudo a generar más negocios, nuevos negocios o vender más, upsell, lo que sea, pues a ver, subir el top line de la compañía, o te ayudo con tecnología a bajar el costo y ser más productivo y encontrar esa ecuación de valor que le llamamos, ¿no?
El valor lo medimos y cada vez estamos tratando de ser más conectados, más socios con las unidades de negocio para que esto pueda ser mucho más conectado. Esa es una. Y la otra, una vez que decimos que vamos por ese valor, hay que entregarlo, ¿no? Pues la otra que estamos también poniendo mucho foco es a la entrega del valor. En estos son los dos que hacia los próximos, yo te diría 2 o 3 años, están puestos los ojos, la atención. Pues bueno, Antonio, muchísimas gracias por venir a este espacio. Ha sido una fantástica conversación. Te agradecemos un montón pues por venir acá a contarnos de tu experiencia, de tu situación actual. Realmente creo que muchos líderes de innovación se pueden llevar muchas cosas de esta conversación. Y también a toda la gente que nos está escuchando o que nos está viendo en YouTube, muchas gracias por quedarse hasta este punto de la conversación. Antes de dejarlos ir, queremos pedirles 2 cositas. La primera es que si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica o que tiene el objetivo de transformarse digitalmente o que tiene la innovación en el núcleo, por favor comparte este espacio con esa persona ya que la estamos buscando. Y por otro lado, si estás viendo esto en YouTube, te invitamos a regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas y a seguir entregando videos como el que acabas de ver semana con semana. Ro, muchas gracias por otro capítulo Codo a Codo y Antonio, nuevamente gracias y espero que en el futuro podamos tenerte en este espacio nuevamente. Cuando el río suena.